Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las 3 cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio les voy a contar un poquito acerca del duelo migratorio y les voy a compartir algunas de mis experiencias con este mar de emociones que se originan a partir de este proceso. Al final, les comparto 3 reflexiones y aprendizajes sobre el manejo de emociones. Esto es 3 semillas. Retomamos los episodios de 3 semillas y la verdad es que estoy muy feliz de empezar el año compartiendo este proyecto con ustedes nuevamente. En realidad diciembre no fue un mes fácil para mí. De por sí diciembre siempre es un mes muy nostálgico y también soy una persona muy sensible y por eso quiero que iniciemos el año, que reiniciemos este proyecto compartiendo un tema importante que tiene mucho que ver con el manejo de emociones y con la salud mental. Entonces, como ya vieron en el título del episodio, vamos a platicar un poquito acerca del duelo migratorio, que sí existe. Justo por eso elegí hablar de esto y les tengo algunos datos que encontré, porque esto es algo desconocido para mucha gente y como les había contado en episodios pasados, tuve estos episodios de depresión aquí en Australia. Y claro que hay muchas cosas que contribuyen a esa depresión, ¿no? Que ya les iré contando en otros episodios también, porque no es nada más como que, ay, por el duelo migratorio que estoy así. Pero el día de hoy me voy a enfocar en contarles esas experiencias o esas emociones que yo viví que están relacionadas a este tema. Empecemos por definir, porque mucha gente no sabe que existe. Yo ni siquiera había escuchado de esto hasta que de verdad me metí un poco más a investigar, porque yo decía, bueno, ¿por qué yo me siento tan mal? O de plano lo estoy haciendo más grande de lo que debería de ser, ¿no? Y ya actualmente he encontrado un poco más información al respecto y por eso quiero compartírselas y también porque tengo algunos amigos que de pronto ya se están yendo a otros países y cuando les menciono el término duelo migratorio me dicen como, ¿qué es eso, no? O sea, sí existe. Y bueno, como tal, el término se refiere a este proceso que sucede cuando una persona deja su país y se va a vivir a otro lado. Es esta serie de sentimientos que se desencadenan por la pérdida de las costumbres, de las tradiciones, la cultura, en ocasiones el idioma, la pérdida de identidad, porque realmente es eso, cuando te mudas a otro país es literal parar la vida que ya tenías y reiniciar otra. Y es importante mencionar que cada proceso de duelo es diferente. No todas las personas lo van a pasar igual y no para todos duelo migratorio significa depresión, enojo, tristeza, llanto, no. Puede que lo tengas, puede que no lo tengas y está bien, no pasa nada. Hay 3 características principales del duelo migratorio y es que es un duelo múltiple porque se experimenta la pérdida de muchas cosas a la vez. Esto quiere decir lo que ya les contaba, costumbres, familia, personas, rutina, todo lo que pierdes al dejar tu país se refiere a eso. El segundo componente es que es un duelo parcial. Esto quiere decir que no es como el de la muerte, es totalmente reversible, ¿no? Y la otra parte es que es un duelo recurrente, que esto es algo que nos cuesta trabajo entender cuando estamos en otros países o que nos cuesta trabajo entender de personas que vemos que están en otros países y es como de ¿por qué están tristes? O ¿por qué se deprimen? O ¿por qué extrañan esto? ¿No? ¿Por qué extrañan esta rutina? Y justo es que como es un duelo recurrente, se reactiva con ciertas cosas o de pronto hay algún estímulo que te hace volver a experimentar este sentimiento de pérdida. Es importante también que si tú estás escuchando este episodio y dices, yo nunca voy a ir al extranjero, nunca quiero vivir al extranjero o yo no estoy en el extranjero, no me importa, que conozcamos este tema porque si tienes amigos, si tienes familiares que están viviendo este proceso, es importante intentar entender por lo que pueden estar pasando para también crear un poquito de red de apoyo o tal vez no presionarlos tanto, porque siento que a veces la falta de este conocimiento puede llevar a que de alguna u otra forma con tus comentarios o actitudes puedes llegar a presionar a esa persona, ¿no? Les cuento un poquito. Encontré una publicación que hicieron sobre el duelo migratorio
Luis de la Revilla, Ana de los Ríos Álvarez y 4 personitas más en el 2010. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer un cuestionario de 17 preguntas para saber cuáles son los factores que influyen en todas estas emociones que uno vive cuando está pasando por este tipo de cosas. Entonces dicen, y cito, los inmigrantes viven con el temor y la incertidumbre de un presente y un futuro inciertos, ya que deben adaptarse a una cultura y una vida diferente, soportar fracaso por diferencia para acceder al mercado laboral y su mirada al pasado genera un sentimiento de soledad y nostalgia por la pérdida de su hogar, lengua, cultura y separación. Y ellos mencionan a Achotegui, espero estarlo diciendo bien, si no, pues ya, no me maten, por favor. Ellos dicen que hay 7 duelos en la migración. El primero es la familia y seres queridos, el segundo es la lengua, luego la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y por último los riesgos para integrarse en la sociedad. Ellos determinaron que hay 4 factores que están relacionados directamente con el duelo migratorio. Y estos son el miedo, que se refiere un poco más a la parte física, a la parte de seguridad, la nostalgia, la preocupación, que está directamente relacionado con el fracaso del proyecto migratorio, y el cuarto es el temor de la pérdida de la identidad. Al final, en sus resultados, ellos publican que el principal factor que se presenta en el duelo migratorio y el cual influencia todas estas emociones es la nostalgia. El segundo es la preocupación, que es lo que les digo, es esta sensación de que ¿qué va a pasar si las cosas no salen como espero? Si fracasa mi plan migratorio o mi plan de estudiar en otro país, ¿qué voy a hacer después? Y encontraron que estos 2 factores, tanto la nostalgia como la preocupación, son bastante altos en gente de Latinoamérica. Tal vez puede estar influenciado por nuestra cultura, por nuestra educación, por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero está ahí. Bueno, ya que les di estas mini datos culturales, datos científicos de lo que es el duelo migratorio, ahora sí les quiero compartir mi experiencia, pero antes obviamente quería decirles que sí es algo que existe, que sí se ha estudiado y que es común, que pasa. Cuando yo estaba en México, obviamente vivía con mis papás, tenía mi carro, tenía un buen trabajo, tenía mi propio sueldo, estaba ejerciendo o haciendo algo relacionado a mi carrera, vaya. O sea, ya tenía mi vida establecida y a pesar de que cuando yo estaba allá no era como que, ay, quiero seguir haciendo esto toda mi vida o ay, qué feliz soy aquí, aún así, cuando llegué a Australia, sí me dio esa sensación de nostalgia y de pérdida, de decir, híjole, de verdad extraño estar en una oficina, ¿no? A veces me tocaba hacer turnos muy largos en los restaurantes o me tocaba sentirme muy cansada y de verdad sí te da el pensar, ¿cómo extraño mi vida de antes? ¿Cómo extraño a mi familia? ¿Cómo extraño ir al cine? ¿Cómo extraño mi trabajo? ¿Extraño mi carro? ¿No? Muchas cosas que parecen materiales, algunas, pero al final del día son parte de tu vida y que de pronto ya no las tienes y te das cuenta de, híjole, sí, creo que sí necesito esa comodidad, ¿no? Lo principal para mí fue el trabajo, ¿no? Porque fue de pasar de tener un trabajo estable y todo bien y un buen sueldo a trabajar en cosas casuales. Esto quiere decir, ya ni siquiera tenía un horario fijo por semana, ya ni siquiera sabía cuándo iba a trabajar o no. Me sigue pasando. Luego ya les conté que tuve una muy, muy mala experiencia en el primer trabajo en el que estuve. No les he contado la experiencia porque se relaciona a otro tema del cual hablaremos más adelante. Pero tuve una muy mala experiencia y eso me originó una depresión muy grande. Y justo esta depresión venía de estos factores que yo les comentaba al inicio, que era la preocupación, o sea, mi temor al fracaso. Yo sentía que había fracasado mi expectativa de lo que iba a pasar en Australia cuando yo viniera. Y también esta sensación de yo tengo una carrera, yo siento que estoy fracasando por hacer este tipo de cosas, ¿no? Después ya me metí al trabajo de ventas y la verdad es que ese trabajo
con tantos seminarios, con tantas cosas. Eso me ayudó mucho también a motivarme, a cambiar un poco la mentalidad, a reflexionar un poco más de las cosas. Empezaba a tener amigos, empecé a meditar, a hacer cosas que me ayudaban a mantenerme un poco más enfocada en lo que debía y disfrutando un poco más de la experiencia, ¿no? Pero como ya les conté, al final del día, esto es un duelo recurrente, entonces de pronto se reactiva, de pronto vuelves y la verdad es que esta inestabilidad, esta sensación de soledad, de incertidumbre, de no saber qué quiero o qué estoy haciendo con mi vida, a eso sumado el estrés de ciertos comentarios de pues gente que obviamente te quiere y se preocupan por ti, pero tal vez no es la manera más asertiva de decírtelos, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿qué estás haciendo allá? ¿No? Y tú les cuentas y dicen, ok, pero has pensado en que si no funciona allá y regresas a México o a tu país, ¿qué vas a hacer? Porque ya no tienes experiencia, ya le perdiste el ritmo a lo que estabas haciendo, ya cambiaste de carrera o ya cambiaste tus estudios y ahora ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué va a pasar si ese plan no funciona? ¿Lo has pensado? Y entonces te empiezan a meter un poquito de estrés y a todo eso que les estoy contando, sumándole el compararte con que, híjole, mis amigos que están allá, que tienen un trabajo, ya tuvieron una promoción y cosas así, a mí me generaba ansiedad y en ciertos momentos depresión, la verdad. Y de pronto cuando le decía a las personas, es que no me siento tan bien o no estoy bien, de pronto venían estos comentarios que decían como, pues es que no tienes razón para sentirte mal, al contrario, estás en otro país, tienes que estar disfrutando, tomando fotos, haciendo, viniendo, paseando, no pienses en eso, ya dejaste esa vida atrás, ya, a otra cosa, ¿no? Y lo entiendo, viene de un lugar en el que ellos quieren que tú aproveches al máximo, ¿no? Tal vez son personas que les gustaría estar en tu lugar y que dicen, ay, ¿cómo puede esta persona estarse sintiendo mal por esto, no? Y lo platicaba con un amigo muy querido, saludos a Álvaro, y decíamos eso, cuando no estás en esa situación, te es difícil entender que una persona la puede estar pasando mal cuando el sueño de muchas personas es irse a vivir a otro lado, ¿no? Entonces no los culpo por eso, pero sí me afectaban esos comentarios y ese era el problema, que yo permitía que me afectara eso y yo decir, es que estoy mal por sentir lo que siento. Y yo misma me ponía tanta presión en, no te sientas mal, no sientas que extrañas, no deberías pensar en eso, no deberías extrañar eso, es un bien material. Me di cuenta que me estaba poniendo en una posición de mucha ansiedad. ¿Qué cambió esta perspectiva de cómo me sentía y de dejar de criticarme tanto? El hecho de que conocía más gente de otro lado del mundo que estaba también acá en Australia y que estaba pasando por lo mismo que yo. Y eso me ayudó a darme cuenta que no estoy sola, no soy la única persona que está experimentando este proceso, que no es anormal que yo me sienta mal o que extrañe ciertas cosas, sean materiales o no, y que está bien, es parte de mi proceso, es parte de mi crecimiento. En esos momentos en los que me sentía muy mal y me ponía a reflexionar o simplemente para sacar las cosas me ponía a escribirlas, ¿no? Y en estas notas encontré y al reflexionar de lo que escribía me di cuenta que muchas de las veces que me sentía deprimida y que me sentía mal realmente se derivaban de mi mentalidad y de las expectativas que traía con respecto a cómo iba a ser mi estadía en Australia. O sea, eran como expectativas tanto para Australia como personales, como profesionales, mías y también de los demás. Y también me di cuenta que me sentía muy deprimida cada que sentía que no tenía más opciones. Es decir, yo sentía que si no funcionaba la cosa en Australia o si no había sido como yo lo había planeado, ya, era el fin de todo, ya empaquen todo, se acabó la cosa. Y después me di cuenta que no es así. Hay más países, hay más oportunidades, más visas, más lugares a los cuales ir. Y les digo, la mayoría de mis notas, muchas de ellas hablan de soledad. En muchas me pregunto a mí misma de dónde saqué la fuerza para dejar todo atrás. Y en la mayoría de las notas estoy juzgándome por sentirme así. O sea, es como recriminarme a mí misma en la misma nota en la que estoy usando para desahogarme, decir, no, está mal sentir eso, ¿saben?
Entonces sí, fue un poco complicado. A mí lo que me ayudó muchísimo fue reconocer qué era lo que sentía. Una vez que sabía qué estaba sintiendo, lo dejaba hacer. En vez de reprimirlo, juzgarlo o intentar removerlo a como dé lugar, lo dejaba hacer. La idea es que cuando estás en ese momento, que tengas técnicas para poder lidiar con ello. Esto es, ejercicios de respiración. Empecé a hacer una técnica que leí en un libro de un monje tibetano que se llama Mindful Walking. A mí me tranquilizaba muchísimo. Meditación. Esta técnica que les cuento de escribir todo lo que sentía, ¿no? Entonces, justo esto es lo que les quería compartir. Esto va muy relacionado al manejo de emociones y por eso mis 3 semillas del día de hoy sí están relacionadas con el duelo migratorio, pero también están muchísimo más relacionadas con el manejo de emociones. Mi primer semilla es permítete sentir. Lo que sea que estés sintiendo, solo déjalo ser. Pero siempre intenta buscar el por qué te estás sintiendo de esa manera, qué lo está generando. A veces lo que llega a ser inadecuado no es cómo te sientes, sino cómo reaccionas a ello y cómo lo interpretas tú. Entonces, si sabes que te estás sintiendo mal y ahora estás teniendo una reacción que hace daño a ti o a otras personas, es momento de trabajarlo y para trabajarlo hay que saber qué lo está generando. Mi semilla número 2, y creo que es de las más importantes del episodio. No necesitas un evento traumático para ir a terapia. Es decir, si tú sientes que lo necesitas, ve. No te compares con fulanita, fulanito, perenganita para saber si necesitas ayuda. Es algo interno. Si tú sientes que te puede beneficiar hablar con alguien y que alguien te intente dar técnicas para que tú puedas trabajar sobre tus emociones, hazlo. A mí me pasaba que de pronto sentía que lloraba por todo y a la vez por nada. Pero dentro de mí sabía que tenía que haber una razón de por qué estaba reaccionando de esa manera. O sea, tiene que haber una razón de por qué no puedo parar de llorar. Y muchas veces la terapia te puede ayudar a entender eso, ¿no? A entender esa razón. Otra cosa importante que encontré en estas notas que les estaba compartiendo es que en una ocasión escribí algo que me gustó mucho y que quiero compartírselos, y es: muchas veces morimos en silencio no por miedo a no ser escuchados, sino por el qué dirán o qué pasará si alguien nos escucha. Y cuando lo leí me entró el clic de wow, o sea, así me llegué a sentir en algún momento de verdad, el pensar que alzar la voz, decir que me sentía mal, podía llegar a hacer sentir que qué pasa si me escuchan, qué van a pensar los demás de mí si digo que estoy deprimida. Eso, el darme cuenta de cómo en mi entorno tenía influencia en lo que me estaba pasando interiormente, me fue un shock, ¿no? Cuando lo leí. Y es lo que les quiero comunicar, no se lo queden solo por el miedo a, no, es que, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar mi familia o mis amigos si digo que necesito terapias? Yo diría que te valga, porque no son ellos los que la están pasando mal, eres tú. Y la estás pasando aún peor haciéndote estas telarañas. ¿Y cómo lo sé? Porque he estado ahí. Como pueden ver con esa nota, he estado ahí. Y mi consejo para ti que me estás escuchando en este momento es, no estás solo. Ve, busca ayuda. Sientes que la necesitas, hazlo. Mi tercer semilla: que las cosas no sean como lo pensaste o como fueron para alguien más, no es sinónimo de fracaso. Es solo un indicador de que te toca adaptarte a algo nuevo. Piensa que hay muchas posibilidades, como les decía anteriormente, y que si esto no funciona o no te sientes cómodo en algún momento, siempre vas a poder elegir otra cosa y siempre puedes cambiar, aunque sea algo para sentirte mejor. Y listo. Espero que este episodio de regreso les haya gustado bastante. Creo que es un tema que a mí me gusta mucho compartirles también esta experiencia, porque a veces no es tanto que les voy a dar la técnica, porque a ver, no soy psicóloga y no soy experta en salud mental, pero tal vez mi experiencia te puede servir para que sepas que no estás solo, que somos humanos y que no tienes que darte tan duro solo porque tal vez no estás cumpliendo con tus propias expectativas o no estás cumpliendo con lo que los demás quieren que hagas. Muchas gracias por escucharme de nuevo.
los invito a que me sigan @3semillas.podcast y listo. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio de 3 semillas. Bye.